Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. ¿Se escucha bien? Espero. Confírmenme por las dudas por el chat que estamos bien y que me están escuchando. Bueno, gracias a todos por sumarse hoy. Antes de arrancar, lo primero, para abrir con algo lindo, hoy es 20 de mayo, que es el Día Internacional de los Recursos Humanos. Así que bueno, arrancar por felicitar a todos los que están del otro lado de la pantalla, agradecerles todo el trabajo que hacen todos los días para desarrollar el talento en sus organizaciones. Siempre creemos en Mandú que cuando las personas crecen, las organizaciones también crecen. Así que bueno, gracias a todos por ser parte de ese crecimiento. Para los que nos están acompañando por primera vez en un webinar, les cuento un poco de Mandú. Mandú, para los que no lo conocen, Mandú by Visma es una plataforma integral de recursos humanos en la nube que combina nómina, talento, gestión de personas, todo en un solo lugar. Nosotros tenemos más de 30 años de experiencia en gestión de nómina y tenemos un sistema de payroll completo que hoy acompaña a más de 1.200 empresas en Argentina y que liquida mensualmente a más de 400.000 colaboradores. Así que venimos con el tema de payroll hace mucho, es algo que nos encanta y tenemos mucha suerte hoy de que nos acompañe una empresa muy especial, un aliado muy especial, que es Crow. Crow es el partner número 1 de Mandú, que hace 16 años caminan con nosotros y acompañan nuestras soluciones y a toda nuestra comunidad de clientes. Así que, bueno, es un gusto tenerlos acá. Muchos ya los habrán visto de nuestras redes, los que nos siguen, que hacemos eventos, hacemos iniciativas con ellos constantemente y hoy han tenido la generosidad de acercarse a nosotros y a nuestra comunidad de clientes para compartir su expertise en un tema que está en la agenda de todos, que es la reforma laboral. Así que, bueno, bienvenida a Tamara Romani, que es especialista y líder técnico de Payroll en Crow. Gracias por acompañarnos hoy. Y obviamente de nuestra propia casa, a Jorge Janou, que es el Payroll Service Manager, que está hoy acá con nosotros, y que ellos en la próxima hora nos van a ayudar recorriendo 3 ejes. ¿Cuáles son los cambios principales que trae la nueva ley y todo lo que está pasando en la reforma, dónde estamos parados hoy? ¿Cómo estos cambios impactan a los liquidadores y a los equipos de HR, que son quienes la verdad que tienen que aterrizar todo esto en el día a día? Y finalmente, cómo desde Mandú podemos acompañar desde nuestro sistema para que esta transición sea lo más simple y lo más ordenada posible para los equipos. Así que bueno, hola Tami, hola Jor, ¿cómo están? ¿Cómo andan hoy? ¿Se escucha? Buenos días a todos. Bienvenidos. Excelente. Bueno, gracias chicos por acompañarnos hoy. Yo sin más les doy la palabra, sé que Tami tiene una presentación. Así que bueno, los dejo con eso, los dejo con los expertos. Gracias de nuevo a todos por estar acá. Y bueno, a escucharlos a ustedes, que son los que saben. Bueno, muchas gracias, Maru. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, yo voy a hablar un poquito más de la parte un poco más conceptual, de bajar a tierra un poco los conceptos de la reforma laboral y después, Jorge, lo vamos a introducir un poco más allá en lo que es Mandú y cómo ver estos cambios en el sistema. Bueno, para empezar, como ya todos sabrán, la Ley de Modernización Laboral ya está vigente, que es la Ley 27.802, que fue publicada el día 6 de marzo. Y bueno, eso salió publicado en el boletín oficial y desde ese momento empezamos a tener como un montón de controversias y hubo un amparo que presentó la CGT y que estuvieron suspendidos aproximadamente 82 artículos el día 30 de marzo. Entonces, bueno, tuvimos una primera parte donde estuvo vigente hasta el 30 de marzo y luego en abril surge el conflicto de competencia donde la Cámara del Trabajo suspende esta cautelar que había presentado la CGT el día 23 de abril y la ley recupera su plena vigencia. Y bueno, como para ya más actual, en el mes de mayo, la Corte Suprema rechazó este per saltum el día 7 de mayo. ¿Qué quería decir el per saltum? Es que habían pedido que se saltara ciertas cámaras y que se trate solamente en la Corte Suprema. Bueno, ahora esto sigue su curso por las cámaras, pero de todas formas la ley hoy se encuentra vigente.
por lo cual estamos a la espera de una reglamentación que, bueno, no sabemos si va a salir, sí vinieron saliendo algunos temas que se van a ir reglamentando, pero bueno, mientras tanto, y esto se trata en el litigio sobre su inconstitucionalidad o no, mientras tanto pase este tratamiento, la ley hoy está plenamente vigente y ya la tenemos que aplicar. Así que bueno, ya entrando un poco más en los cambios más profundos de la reforma, obviamente no vamos a contar todos los artículos porque es muy grande la reforma, pero sí vamos a bajar a tierra un poco los conceptos que por ahí nos afectan más en lo que es la liquidación de sueldo y cómo estos conceptos los podemos también ver en la plataforma de Mandú. Uno de los puntos más importantes podemos decir que son los cambios que tienen que ver con el recibo de sueldo y lo que tiene que ver con el libro de sueldos digital. Recordemos que hoy la reforma establece que la única consolidación, digamos, de un alta de un empleado se hace solamente en la plataforma de Arca, por lo cual tenemos la eliminación de lo que es los libros de sueldo. Hoy un empleado se considera como totalmente registrado si lo haces a través de la página de Arca. Y esto trae un poco que quedarían en desuso lo que son las rúbricas provinciales. Si bien falta que las provincias se anuncien al respecto, cuál va a ser la decisión que van a tomar, pero bueno, en principio la reforma dice hoy lo válido es solamente la registración es válida en Arca y el libro de sueldo que se presenta en Arca. Esto también trae algunos cambios en lo que es el recibo de sueldo, que ahora admiten tanto firma digital como electrónica, y esto de que no hay una obligatoriedad de entregar un duplicado en el recibo de sueldo. Y también como uno de los puntos más importantes dentro de lo que tiene que contener un recibo de sueldo, que estaba dentro del artículo 140 de la ley, el punto más por ahí que trajo más ruido era esto de que dentro del recibo de sueldo se tenían que ver el detalle de los conceptos que tenían que ver con las contribuciones patronales que el empleador abona por cada trabajador. Y eso tenía que estar expreso en el recibo de sueldo. Obviamente acá dice que tienen que ser las contribuciones devengadas y pagadas. Se entiende que obviamente que son las contribuciones en curso, del mes en curso, en el momento en que se está liquidando el recibo de sueldo. Tal cual. Sí, acá, bueno. ahí también agrego ya lo que es Mandú, esa modificación la tuvo ya desde abril del mes corriente, con dos posibilidades, ¿no? Dentro de un recibo de sueldo, ¿sí? Que para nosotros es el modelo 231, que también tiene la posibilidad de enviar recibos de sueldo a la plataforma de tu recibo en forma directa, y más ahora que no necesita, ¿no? la firma del empleado, y que se pueden hacer en forma electrónica digital. O sea, ya eso es una súper ventaja de que lo puedas hacer directamente desde la plataforma. Y también esta ventaja de que el modelo 231 obtiene ya esta columna de contribuciones. A ver, quien no tenga este modelo de recibo de sueldo puede tener la opción de tener dos modelos de recibo de sueldo, ¿sí? El que tiene ahora y el que tiene el tema de las contribuciones, que eso ya lo que es Mandú por script se los instaló a todos los clientes con una configuración muy mínima, ¿sí? Que ahora también les va a estar mostrando esta filmina, y después yo paso a presentar dentro de lo que es la plataforma en sí, cómo se configura. ¿Sí? Para que ustedes lo vean, que es todo funcional, nadie tiene que saber nada de sistemas para configurar un recibo de sueldo, más que nada en el tema de estas nuevas actualizaciones. También, nada, te dejo la palabra, pero quería aportar ahí que Mandú lo puede hacer en forma funcional directamente. Sí, dale, gracias. Bueno, después Jorge lo va a mostrar, pero bueno, siguiendo un poco con los cambios por ahí más relevantes, sí está bueno mencionar también el tema del artículo 18 que hablaba de antigüedad o el cómputo de antigüedad, y donde la antigua ley decía que una persona, cuando hablamos en el caso de reingreso, es decir, que si una persona volvía a trabajar bajo las órdenes del mismo empleador, se le reconocía la antigüedad desde su primer fecha de ingreso, es decir, que se reconocía ese periodo anterior trabajado. Bueno, con la reforma laboral lo que introduce es que tiene que haber, ahora aplica un tope de 2 años, y lo que dice es que si una persona reingresa a trabajar bajo el mismo empleador,
y han pasado 2 años desde su anterior relación laboral, esa antigüedad anterior no se computa. Es decir, que ahora tiene este tope de 2 años. Si pasaron más de 2 años, no le reconozco la antigüedad anterior, y si pasaron menos de 2 años, sí se le reconoce la antigüedad anterior. Esto, bueno, también ahí lo podemos mencionar, que si querés, Jorge, en Mandú, como se ve. Exactamente, en Mandú es muy fácil de poder diferenciar esto. Ahí me voy a poner a agregar en el escenario, les voy a mostrar el recibo y les voy a mostrar el tema del cómputo de la antigüedad, que también es muy fácil, es todo funcional, ¿sí? Ahí me voy a estar agregando al escenario. Voy a quitar del escenario a lo que es Tami, me agrego yo para que ustedes me puedan ver dentro del mismo. ¿Sí? Hoy el recibo de sueldo, sí, ahí había un comentario que esta columna confunde muchas veces a los empleados. Sí, es una realidad, confunde, pero la ley indica que tenemos que tenerlo dentro de lo que es una columna o en la parte inferior, ¿sí? También poder informarlo. Nosotros hicimos las dos cosas en la parte inferior y con una columna, ¿sí? Nuestros asesores legales nos indicaron que es preferible tenerlo en una columna porque si no, no sabíamos dónde poder incluirlo, ¿sí? El tema de las contribuciones. Bueno, a modo de ejemplo, les muestro, este es el recibo que yo les decía, ¿sí? Es un recibo de haberes, es el más usado dentro de lo que es la plataforma de Mandú, donde tiene todos los datos. Este se puede enviar, ven con el botoncito en forma electrónica a la plataforma de tu recibo, ¿sí? Donde ya tenemos lo que es la firma del empleador y no necesitamos más que eso. Y la cuarta columna, ¿sí? Que es el tema de las contribuciones. ¿Dónde se configura esa parte de contribuciones? En esta configuración de reporte, ¿sí? Donde toco el botoncito configurar recibos, ¿sí? Donde me va a arrojar este configurador, en donde en la cuarta columna, ¿sí? En la línea número 5 de este configurador, en el tipo de concepto, tengo que incluir en la cuarta columna, que es tipo de concepto contribuciones. Una vez que incluyo el tipo de concepto contribuciones, me voy a la última línea, que es la número 250, y ahí le incorporo los conceptos de contribuciones que yo necesito que se vea dentro de lo que es el recibo de sueldo, ¿sí? Así de fácil se hace y se configura el tema de la columna de contribuciones. Y lo que decía Tami, donde en Mandú voy a poder visualizar y gestionar el tema de las antigüedades dentro de cada ficha del empleado, ¿sí? Dentro de una pestaña que se llama organización, voy a tener el número de legajo, fecha de ingreso, o sea, los datos principales del colaborador, y después el historial de cada uno de los colaboradores. Para lo que es Mandú, nosotros lo llamamos fases, y podemos ir tildando la antigüedad para lo que nosotros necesitemos de cada una de esas fases: sueldo, real, vacaciones, indemnización y fecha de alta reconocida. Y el estado, ¿sí? El estado es la que está activa hoy, ¿sí? Como última fase, pero sí estas configuraciones de un sí y un no es lo que me va a arrojar después en el tema de la antigüedad, ¿sí? Puedo tener los diferentes tipos de antigüedad y después con una búsqueda muy fácil voy a buscar qué tipo de antigüedad necesito y ahí lo voy a ir controlando. Como ven, no necesitan nada de configuración de ninguna persona de sistemas. Esto se hace en forma funcional. Bien. Seguimos también. Bueno, gracias. Sí, bueno, siguiendo un poco con las modificaciones, otra cosa muy importante es el tema de cuando se produce un distracto dentro de lo que es el periodo de prueba. Recordemos que hoy el periodo de prueba es de 6 meses. Esto ya lo había introducido el decreto 70 del año 23. No es algo nuevo de la reforma, ya veníamos con el periodo de prueba de 6 meses. Pero sí lo que introduce la reforma es que ahora si vos desvinculás a un empleado en periodo de prueba, se elimina lo que era la indemnización sustitutiva del preaviso, esta indemnización de 15 días y el SAC sobre ese preaviso que se abonaba en los despidos en periodos de prueba. Entonces, bueno, al eliminarlo, ya no habría falta abonar esa indemnización. Ahí también en lo que es Mandú, bueno, podemos configurarlo desde el modelo o configurando el concepto. Tal cual, ahí incluyo también, se va a estar mandando un instructivo, ¿sí? Todo lo que son cambios legales que afecten o no afecten a la configuración del sistema en sí. Si es parte funcional, nosotros también lo hacemos, enviamos instructivos de trabajo de cómo recomienda Mandú en poder hacerlo.
una, dos o varias alternativas posibles, ¿sí? Ahí vamos a estar enviando un instructivo de trabajo esta semana para que ustedes lo puedan plasmar dentro de su plataforma si lo necesitan. Si no lo necesitan, no es obligatorio porque no tiene nada de configuración del sistema en sí es más funcional. Así que nada, en esta semana vamos a estar enviando instructivos de trabajo. Mandú trabaja de esa forma. A los chicos, acá Tami, a los chicos de Crow, les llegan de todas estas comunicaciones y ellos accionan también sobre lo que nosotros estamos recomendando. Obviamente cada cliente después puede hacerlo de manera distinta, pero por lo menos nosotros le estamos dando una guía. Sí. Bueno, ahí veo que hay algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con esto que nombramos de que las contribuciones tenían que ser devengadas y pagadas, o así lo dice el artículo. Sí, eso en varias charlas o interpretaciones se entiende que son las del mes en curso, pero bueno, si hay alguno quiere, digamos, informar las del mes anterior, que ya serían las abonadas, entiendo que ahí, bueno, sería cambiar la búsqueda para que busque los conceptos de contribuciones del mes anterior liquidados, digamos. Pero bueno, eso habría que verlo después en la configuración de cómo traer ese concepto. A ver si sigo leyendo. Acá, bueno, preguntan si pasa más de 2 años, si entra como periodo de prueba. Yo ahí interpreto que no, porque el periodo de prueba se puede usar una sola vez. Pero bueno, después si querés, Jorge, leemos si hay más preguntas para no seguir. Tal cual, yo voy a ir contestando a medida que Tami va a estar hablando, ¿sí? Algunas de las preguntas. Igualmente después al último podemos hacer un resumen. Ya contesto, sí es obligatorio, ¿sí? Que aparezcan las contribuciones dentro del recibo de sueldo. El tema no está reglamentada la manera de poder hacerlo, sino es que lo dejaron a libre opción de cada uno de las clientes o de los recibos que cada uno tenga, de cómo poder hacerlos más. Se puede hasta enviar una nota aparte, ¿sí? De cómo, de las contribuciones que el empleador tiene, ¿sí? No hay una sola manera de poder hacerlo. ¿Por qué no hay una sola manera de poder hacerlo? Porque están en pleno estudio de un recibo de sueldo nuevo, ¿sí? Que lo vamos a tener que incluir todos las personas que trabajamos en recursos humanos y liquidamos sueldo. Todavía eso está en estudio, no saben cómo o de qué manera poder hacerlo. Hay algunos bocetos, ¿sí? de lo que están pensando hacer. Todavía eso no está reglamentado. Entonces, nada, Mandú todavía no está trabajando en ello porque hasta que no esté reglamentado no ponemos horas hombres en acción, porque imagínense que si vamos y venimos nos va a llevar mucho más tiempo, pero sí ya es obligatorio informarlo, ¿sí? Entonces la manera más fácil de poder informarlo sobre un recibo de sueldo. Y si el cliente por ahí, el cliente interno, ¿no? Que es de ustedes, no entiende, a veces podría enviar algún comunicado de cómo leer el recibo. Podemos acercarle a algunos de los que nosotros ya hicimos. Si lo necesitan, nada, nos lo piden y se lo podemos acercar como guía, ¿sí? Bien. Bueno, continuando un poco con nuestros cambios que introduce la reforma, tenemos lo que es el contrato a tiempo parcial. Recordemos que la reforma elimina el tope de las 2/3 partes, por lo cual ahora el sueldo de una persona en tiempo parcial siempre se va a hacer proporcional a las horas que trabaje. Recuerden también que ahora sí la ley admite que si quieren voluntariamente pueden realizar horas suplementarias si se mantiene la prohibición de horas extraordinarias. Acá hacemos una diferencia. Horas extras es cuando supera la jornada legal y convencional, y la hora suplementaria es cuando supera su jornada pactada, pero no supera la legal. Por lo cual ahí hacemos una distinción, porque solamente las que podrían hacer serían las suplementarias. Después todo lo que tiene que ver con jubilación, ley y los descuentos se hacen en proporción a su jornada parcial. Obviamente que lo que es el descuento a la obra social sí se mantiene, que debe hacerse como si fuese sobre el sueldo de un trabajador de jornada completa. Sí, tal cual. Ahí en Mandú lo que pueden hacer son con conceptos puentes, ¿sí? Traer lo que es la jornada completa, el sueldo de jornada completa, y hacer la contribución de
la parte de obra social desde el concepto puente. Sí, conceptos puente, lo que es Mandú, son conceptos que no se ven en el recibo de sueldo y son utilizados para hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, en Mandú lo que nosotros hacemos cuando yo tengo el equipo de implementación a cargo es utilizar conceptos puente para las personas que están en esta situación de jornada parcial. ¿Sí? Entonces ahí te evitas errores que puedan surgir en este tema. Sí, después, bueno, siguiendo un poco las introducciones a lo que es flexibilidad, sabemos que la reforma trajo el concepto de banco de horas y acá estamos hablando de que es un sistema de compensación que ahora pueden pactar tanto el trabajador como el empleador en compensar horas en excesos con una jornada de menor horas. Obviamente esto tiene que ser por un acuerdo escrito, establecer bien cómo se van a compensar esas horas. Esta compensación no requiere que, digamos, no es que se elimina, o sea, puede ser que elimine el pago de las horas extras si hay un acuerdo escrito, es decir, no te pago horas extras, pero compensamos esas horas con una jornada de menor horas. Pero bueno, recuerden que tiene que estar por escrito, no es que desaparece el pago de horas extras, eso se mantiene igual. Sí, si las personas lo acuerdan o la empresa lo decide aplicar a todo su personal con un acuerdo escrito, ahí sí pueden acordar cómo van a dejar de abonar esas horas extras para hacer la compensación de horas. Y después también introduce lo que es el salario dinámico, que son conceptos que el empleador le puede abonar al trabajador siempre que estén atados a objetivos, méritos o productividad. Y lo que trae acá la reforma es que si nosotros le abonamos estos conceptos, ahora ya no se entiende que es un derecho adquirido, que eso pasaba mucho antes, donde uno por ahí le quería abonar cierto monto al trabajador, pero ya pasaba a ser como un derecho adquirido. Bueno, mientras cumplan estos objetivos, este tipo de conceptos se pueden otorgar y es como que queda a la libre decisión del empleador de abonarlos por unos meses o en un mes sí o en otro mes no y los puede ir sacando, no se considera un derecho adquirido. Tal cual. Sí, ahí en Mandú lo que pueden hacer también es tener conceptos puente de variables y de los fijos y que luego me lo sumen en un solo concepto que diga sueldo. ¿Sí? Ahí lo pueden ir manejando como mejor les parezca o lo tengan dentro de la operación. ¿Sí? Nada, los podemos acompañar en eso con algunas recomendaciones, pero pueden hacer dos conceptos puente y luego sumarlo en el final. Y ahí lo pueden manejar, ¿sí? Como decía Tami, un mes sí, un mes no, lo pueden ir manejando ustedes con algunas excepciones o con algunas cargas. ¿Sí? Entonces, nada, es súper funcional la manera de trabajar con el sistema. Sí, y bueno, ahora ya entrando en algo que sí tiene bastantes cambios, que es el artículo 245 y esto de la nueva base para lo que es la indemnización por antigüedad en casos de despidos sin justa causa. Si bien hay cosas que se mantienen, sí lo que trajo la reforma es introducir ciertos fallos dentro del artículo, como los fallos Tolosado o Bisotti. Entonces, bueno, es como bajar doctrina que a lo mejor en la práctica ya se aplicaba, pero ahora lo establece explícitamente dentro del escrito del artículo. Y acá lo que tenemos que mencionar es que, por ejemplo, excluye de la base de cálculo para lo que es el artículo 245, lo que es SAC, es decir, aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales o gratificaciones anuales o gratificaciones extraordinarias. Lo que es vacaciones, entendemos que es el plus vacacional. Si bien el plus vacacional nunca formó parte de la base de cálculo del 245, sí existían fallos donde han fallado a favor y lo han tomado, y lo mismo pasaba con el aguinaldo, más que nada en provincia de Buenos Aires, donde sí se lo consideraba por un fallo que era parte de la base del artículo 245. Bueno, ahora el artículo deja claro que estos conceptos no van a formar parte de esta base. Y también trae la definición, que en realidad ya existía también antes, esto de cuándo un concepto es habitual o cuándo se lo considera habitual, y acá decimos que es mínimo cuando está 6 meses dentro del último año calendario, eso es lo que dice la normativa. Acá también hizo un poco de ruido que diga la palabra calendario, porque siempre tomamos 6 meses para atrás, contados desde la fecha del distracto. Nosotros mantenemos la postura más convencional, por decirlo, de tomar 6 meses para atrás. Entendemos que a lo mejor acá hubo algún error de redacción con decir calendario, pero bueno, es nuestra interpretación de tomarlo siempre 6 meses para atrás.
Y después lo que define como normal, y acá sí entra lo que son los variables o los conceptos variables, y la normativa dice que tenés que hacer un promedio de los últimos 6 meses o el último año, si es más favorable, siempre tomando el más favorable. Y dentro de lo que es variable, sí, lo que llama la atención es que ahora habla de comisiones, pero introduce el concepto de horas extras. Y horas extras sí lo debemos considerar como variables. Así que por más que a lo mejor horas extras se abone todos los meses, debería ser parte de ese variable y no formar parte como un concepto entero para ver en qué mes me da la mayor base para el cálculo. Sí, tal cual. Ahí Mandú, como les ha llegado comunicado a quien tienen nuestro sistema, pero quienes lo tienen también les voy a hacer el comentario, Mandú está generando una fórmula nueva, ¿sí? Esa fórmula lo que va a hacer es hacer en forma automática todo esto lo que está mostrando Tami, ¿no? Es, primero, revisar si en los últimos 12 meses se liquidaron 6 veces. Si se liquidaron 6 veces, esa fórmula va a ser ver el promedio de los últimos 12 o 6, cuál es el mejor. Bueno, todo eso para que sea en forma automática, ¿sí? Esta inclusión de los últimos 6 o de los 6 veces en el último año es lo que rompió todo, o sea, rompió en el tema del cálculo y de lo que nosotros veníamos acostumbrados. Entonces la fórmula se está creando para que se pueda hacer en forma automática. Y otro de los beneficios que va a tener esta fórmula va a ser a través de conceptos. Entonces nuestro asesor legal nos indicó que para Mandú que tiene que ser por concepto, ¿sí? O sea, cada concepto vos tenés que evaluarlo uno por uno. Otro de los clientes, muchos clientes nos dicen, nosotros evaluamos concepto de horas extra con ajuste, ¿sí? Para que se tenga en cuenta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Que esa fórmula va a sumar conceptos, ¿sí? No va a ir a sumar, para los que nos conocen, un acumulador, ¿sí? Porque cuando sumamos acumuladores y recalculamos, perdemos cuando un concepto tiene que ir devengado a otro mes. Bueno, lo vamos a hacer por concepto, ¿sí? Para que eso no se pierda y el craqueo sea lo más normal posible, ¿sí? Así que cuando esté la fórmula, nosotros, que va a estar dentro de 10 días para nosotros, vamos a hacer un instructivo. Ese instructivo va a estar saliendo con la salida en productivo. ¿Sí? Quédense tranquilos, ahí lo que es asesoría o envío de la fórmula. El comunicado dice que va a estar instalado el 9 de junio, ¿sí? En todas las bases productivas. Cuando esté instalado, seguramente va a ser o el día anterior o el mismo día. Nosotros vamos a estar sacando un instructivo de trabajo de cómo generar esa fórmula y cómo instalarla, ¿sí? Así que quédense tranquilos que estamos trabajando en ello. Sí, y bueno, y lo que quedó mencionar es el tema de los topes, que esto obviamente que ya estaba en el tope indemnizatorio dentro del artículo 245, que no puede exceder la base de cálculo a un máximo de 3 salarios promedios de los convenios colectivos. Y sí introduce el piso, que esto sí es del fallo Bisotti, que no estaba dentro del artículo, pero que sí en la práctica se aplicaba, y es que la indemnización nunca puede ser inferior al 67% de la remuneración real, es decir, sin tope. Así que bueno, esto es un poco los cambios que trajo la reforma con respecto al 245 y también hace una aclaración de que es el artículo 245, o sea, el pago de la indemnización del 245 es 100% reparatoria, digamos, ya como que no debería dar lugar a reclamo una vez de que esté abonada esta indemnización. Bueno, siguiendo un poco con lo que es las extinciones de contratos de trabajo, vamos a mencionar simplemente algunos cambios también importantes, como la extinción por mutuo acuerdo, donde se ratifica que tiene que ser por escritura pública o ante autoridad administrativa o judicial, siempre obviamente con la presencia personal del trabajador. Acá introduce algo que es la voluntad concurrente o el abandono. Cuando hablamos de abandono de trabajo o esto de cuándo se considera que hay un mutuo acuerdo si no hay, digamos, alguna reclamo de las partes. Por ejemplo, si una persona abandona o no se presenta a trabajar y no hay ningún reclamo ni tanto del empleador como del trabajador, si pasaron 2 meses y esa situación sigue igual, se entiende que la relación laboral quedó finalizada. Por eso introduce esto de que transcurrido 2 meses que ninguna de las partes manifieste su voluntad, se considera que hay un abandono o una voluntad concurrente de las partes de terminar el contrato. Y lo que tiene que ver con el contrato a plazo fijo,
Acá hablamos de que cuando hay un despido anticipado en el contrato a plazo fijo, se elimina lo que es la indemnización por daños y perjuicios, que esto se abonaba, que era la cantidad de salarios que quedaban hasta que finalizaba realmente el contrato a plazo fijo. Bueno, esto se elimina, pero sí lo que dice que la indemnización que vos tenés que calcularle para el pago, es decir, la del 245, tenés que tomar la antigüedad que hubiese tenido la persona hasta la fecha en que terminaba su contrato a plazo fijo originalmente, y no la que le estamos haciendo al distracto. Es el cambio con respecto al plazo fijo. Bueno, y ya para ir finalizando, el tema de los beneficios o algunas promociones que trajo también la reforma. Bueno, obviamente introduce lo que es el concepto del Fondo de Asistencia Laboral, o FAL, que esto es como un fondo que viene, que va a ser una cuenta a nombre de los empleadores, donde el empleador va a aportar un cierto porcentaje todos los meses a través del 931, calculado sobre la remuneración 2, que es sobre la cual se toma la base de cálculo para las contribuciones. Y ese es un fondo que va a estar a una cuenta a nombre del empleador, donde va a ir, bueno, ese dinero va a quedar guardado para que el empleador lo pueda usar en caso de distractos laborales, ya sea por despidos por sin justa causa y demás. Solamente para indemnizaciones laborales puede usar ese fondo y pagar las mismas con ese dinero. Obviamente, este fondo, bueno, obviamente dice que tiene que haber un plazo de gracia de 6 meses. Desde que el empleador empieza a aportar a ese fondo, tienen que haber pasado 6 meses, y también no lo puede utilizar para despidos o para pagar indemnizaciones de empleados que tengan una antigüedad menor a 12 meses. ¿Cómo va a funcionar este fondo? Bueno, dice que para las grandes empresas van a aportar el 1% a través del 931 y un 2,5% para lo que es pymes. Esto no implica que los empleadores van a tener una mayor contribución, porque este 1% o este 2,5% van a ser reducidos de lo que hoy es la contribución al SIPA, por lo cual, en términos matemáticos, digamos que el porcentaje que paga el empleador de contribuciones va a seguir siendo igual, nada más que va a cambiar el destino a dónde van estos porcentajes. Esto, tengan presente que la normativa decía que va a entrar en vigencia el 1 de junio. Hasta el día de hoy no tenemos reglamentación de este fondo, por lo cual hasta que no salga la reglamentación no tenemos claridad de cómo se va a aplicar al 100%, pero bueno, entiendo que cuando esto esté ya en marcha o tengamos más información, desde Mandú también se va a trabajar en cómo modificar estos porcentajes de contribuciones o cómo agregar esta contribución que va a ir al Fondo de Asistencia Laboral. Sí, tal cual. Ahí ya estuvimos trabajando en el RILF, ahí lo va a estar también comentando. Ya tenemos el instructivo para poder enviarlo, solo estamos necesitando el número de la ley a lo que es la nueva modalidad de contratación, que es la 710. Ahí ya nosotros, para poder incluirlo, y después en los que son los libros ley, los libros de sueldo digital, ya que no hay más libro de ley, pero ya estamos tan acostumbrados a decir libro de ley, pero el libro de sueldo digital lo pueda tener dentro de lo que es su presentación y no tengamos problema. Creo que entre hoy y mañana están instalando eso y nosotros ya estamos por mandar el instructivo. O sea, cargan ese número, que ustedes lo puedan incluir a todas aquellas personas o clientes que necesiten tener el 710 y ya el instructivo sale. Así que lo mismo va a pasar con el FAL. Una vez que esté reglamentado y leamos lo que dice la reglamentación, mandamos el instructivo. Son instructivos de funcionalidad, ¿sí? Como les decíamos antes, lo que tiene Mandú es que todo lo que se puede hacer en forma funcional, que les diría que es el 95% de las cosas, nosotros les vamos a mandar instructivos de trabajo, ¿sí? Para que les recomendemos cómo hacerlo y guiarlos, ¿sí? Siempre es una guía. Así que nada, tengan en cuenta que van a estar recibiendo quienes estén trabajando con nosotros el RIF, y quienes nos conocen hoy estamos muy atrás de este envío de notificaciones y de instructivos para que les sea más fácil la configuración a ustedes. Sí, para finalizar un poco lo conceptual del file, y ya voy a entrar más en detalle en el RIF que mencionó Jorge. Ahí, bueno, veo algunas consultas y que las voy a ir contestando, pero bueno, sepan que el FAL va a ser obligatorio para todos los empleadores, es decir, todos los empleadores van a tener que hacer este aporte. Recuerden que no van a poder usar este fondo si despiden personas que tenían, bueno, menos de 12 años de antigüedad, como ya lo había mencionado.
Y también las personas que estén dentro, digamos, del RIF no van a tener esta reducción de alícuota de lo mismo que aportan al FAL, no se va a reducir de esas personas que estén dentro del RIF, como que no pueden subsistir dos beneficios juntos. Eso después lo voy a explicar bien con el RIF. Y bueno, con respecto al FAL, eso que es obligatorio, pero bueno, hasta el día de hoy no tenemos reglamentación. Y ahí vi una pregunta un poco, se me pasó ahora, pero que leí que como que se consideraba grandes empresas, esos tengan presente que la CEPIME determina qué empresas son pequeñas o grandes empresas, por lo cual yo entiendo que cuando hablamos de pymes o pequeñas empresas deben tener sí o sí el certificado de la CEPIME o el certificado PYME para que se lo considere una pequeña empresa y que pueda aportar el 2,5. Y entiendo que aquellas empresas que no tengan el certificado PYME aportarán el 1%. Pero bueno, es mi interpretación, veremos qué sale o qué dice la reglamentación al respecto. Y con respecto al régimen de incentivo a la formalización laboral o el RIF, esto sí es un beneficio, es una promoción de registración para todos los empleadores del sector privado que contraten nuevas, digamos que hagan nuevas contrataciones de empleados, pueden entrar en este beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? Es una reducción al 5% de lo que son las contribuciones a la seguridad social, y por el término de 48 meses, por lo cual por el término de 4 años van a poder gozar de este beneficio para esas nuevas incorporaciones. Solamente va a ser aplicado para altas que se hagan desde el 1 de mayo del 2026 hasta el 30 de abril del 2027, por lo cual tienen un año para incorporar gente con este beneficio. Como dijo Jorge, el código para hacer el alta de estas personas es el 710, que eso después, bueno, como ya dijo él, lo van a estar enviando desde Mandú. Y tengan presente que no es que se pueda aplicar a cualquier empleado que ingrese, sino que los empleados deben cumplir ciertos requisitos. Entre esos requisitos tenemos que no tienen que no haber tenido empleo registrado en los últimos 6 meses antes a la relación laboral, que van a ingresar ahora. No tienen que haber tenido empleo también registrado al 10 de diciembre del 2025. Pueden ser monotributistas, pero tienen que cumplir esto de no tener 6 meses de relación de dependencia anteriores a la fecha de ingreso, y pueden venir del sector público, que se hayan sido empleados del sector público. Una de las mayores dudas era cómo íbamos a corroborar o cómo si ARCA iba a cruzar esta información o para que nos dé una alerta de que se cumplan estos requisitos. Bueno, ARCA no hace un cruce. Si ustedes hoy hacen un alta con ese código de alguna persona que esté en relación de dependencia, no hace un cruce, por lo cual no va a haber ningún tipo de alerta. Por eso es toda la responsabilidad del control va a recaer del lado del empleador. O sea, el empleador va a ser el que tenga que verificar estos requisitos. Así que bueno, para que ver si la persona cumple para poder ingresar al RIF. ¿Cómo se pueden verificar estos requisitos? Pueden hacerle alguna declaración jurada que firme la persona, completando si tuvo o no ingresos o demás, o también se pueden hacer a través de aportes en línea. Hay una consulta que se puede hacer sin entrar con Quit y lo pueden consultar a ver si la persona tuvo un trabajo en relación de dependencia. No sé si me olvido algo más del RIF, pero bueno, ya lo que es en Mandú ya lo comentó Jorge. Sí, tal cual. Ahí, ser compatibles RIF y LEC, también están preguntando si nosotros sabemos si van a ser compatibles. Sí, justo yo tenía una interpretación del tema, pero lo corroboré. En realidad, para mí, o sea, son compatibles porque una cosa, o sea, el RIF es un código o una reducción en contribuciones o lo que es una modalidad de contratación. En cambio, el LEC, que es la Ley de Economía de Conocimiento, estamos hablando, es un código de actividad. Y no implica una reducción de contribuciones, sino que el LEC es que le pagan un bono que se calcula un 70 o un 80% sobre lo que se abona de contribuciones. Por lo cual, vos podés tener una persona con el código 710 en modalidad de contratación y podés declararlo en la actividad del LEC, solamente que lo que va a producir eso es que el bono que te paguen por las contribuciones de esa persona va a ser menor, porque obviamente va a estar calculado sobre las contribuciones que se abonan de esa persona, y si esa persona abona solo el 5%, bueno, se calculará sobre ese 5% y no sobre el 18 o el 20,40, dependiendo el tipo de empleador que sean.
pero sí son compatibles porque son dos cosas distintas, digamos. Uno es un código de actividad y otro es un código de reducción de contribuciones. Tal cual. Ahí están preguntando también tema de requisitos para el RIF, si los puedes volver a indicar. Y dicen si hay multas establecidas en caso de ingresar empleados bajo RIF que hayan estado en actividad en los últimos 6 meses. Entendería que sí, el tema de las multas entendería que sí, todavía no hay nada en el mercado porque esto es nuevito, pero entendería que sí porque van a empezar a hacer ese tipo de cruces, ¿no? Las recomendaciones son que no hayan estado en actividad, entonces es muy claro, la reglamentación yo creería que sí, no les podemos asegurar, pero me imagino que va a venir el tema de multas, más que nada que hoy es todo ya online, ¿sí? Antes por ahí presentábamos y a los 5 años venía una réplica o algo que nos venían a querer comentar o ver por qué, pero hoy es automático, ¿sí? Así que nada. Sí. Y bueno, ahí también, sí. No, recuerden, digo, esto de que, a ver, si bien no, digamos, el control va a estar del lado del empleador que lo haga, si ustedes no saben, o sea, yo dije que no hace un cruce cuando hacemos el alta en ARCA. No sabemos todavía, porque no presentamos ningún 931 de mayo, a ver qué pasa cuando uno va a presentar el 931, si ahí salta alguna alerta o no, eso todavía no lo sabemos, porque bueno, todavía no hicimos ningún 931 de mayo. Que ahí podríamos ver si sale alguna alerta. Pero bueno, entiendo que esto va a quedar 100% de responsabilidad del empleador, que lo controle. Tengan presente que a ver qué puede hacer AFIP, a lo mejor no es inmediato, pero sí puede pasar que en unos meses o el año que viene diga vamos a hacer una campaña y salgan a controlar este tema. Y bueno, ahí sí, ¿qué pasa si detectan que hubo alguna irregularidad? Obviamente que AFIP les va a pedir rectificar, que eso implica pagar las contribuciones no ingresadas, y además de la multa van a tener también los intereses y demás, por lo cual se puede hacer bastante riesgoso, digamos, o alta la deuda que puede generar si hay alguna infracción con este tema. Sí, tal cual. Así que... Ahí estaba leyendo un poquito las preguntas, pero bueno, no sé si... Son las que dije, son las que más estuvieron saliendo. Ahí también yo fui algunas respondiendo. El tema de las condiciones ya lo dijimos, tenemos un par de preguntas, dice, de horas extras. Sí, a ver, el tema de horas extras, como dijimos antes, las van a poder tratar para el artículo 245, de tratar de la manera que ustedes necesiten y deseen, eso obviamente que los vamos a poder asesorar. Otra de las preguntas que decía de horas extras del banco de horas, sí, Mandú, lo que tiene es que en el concepto de pago de horas podés incluir lo que se llame cantidad, entonces eso te va a llevar una cuenta, sí, no es automático, o sea, el sistema no va a hacer una cuenta, lo van a tener que ir llevando ustedes, pero sí van a tener de dónde poder sacarlo, ¿sí? En eso no va a haber ningún tipo de problemas, así que nada, la información la van a ir teniendo, ¿sí? La grabación sí les va a estar llegando grabada, ¿sí? En eso no se preocupen, que van a tener opción de poder ingresar. Ahí Marian Volpi también mandó el tema del ingreso a lo que es la academia, nosotros tenemos academia dentro de lo que es Mandú. Si alguno no está, fíjense en el chat que Mariana Volpi lo envió, es un link y generan la posibilidad de poder ingresar a la academia, donde hay este video que vamos a estar viendo hoy, esta grabación, y muchos de los videos y muchos webinars de lo que nosotros hicimos e información. Ahí nosotros estamos actualizando todo el tiempo. Así que nada, si quien no haya ingresado puede ingresar ahí. Sí, y dice si el 5% de la alícuota tiene detracción. Nos están preguntando el tema del RIF. Sí, ahí entiendo que sí, o sea, se va a calcular sobre la remuneración 2 menos la detracción, obviamente teniendo en cuenta también que no quede por debajo del mínimo, digamos, de la base de aportes mínimo. Tal cual. Y si para el RIF hay que mantener nómina. No, eso lo leí también. No habla de mantención de nóminas como sí había aparecido otros años con estos beneficios que eran similares. No habla de mantención de nóminas, solamente habla de que se cumplan estos requisitos, digamos. Exactamente,
Tal cual. Marcelo, el video te va a estar llegando y si no te llega, nada, no, nos lo reclamás, ahí tenés los mails. Yo incorporé mi mail ahí al chat y nada, nos lo pueden preguntar. Del concepto de premio no habitual, el remunerativo, dice una sugerencia de denominación. Premio por única vez, ¿sí? Como una denominación al concepto de premio no habitual, ¿sí? Premio por única vez es lo más común, ¿sí? Para que lo puedan incluir dentro de sus recibos de sueldo, ¿sí? Así sí, no sé si era puntual del salario dinámico, hablan, o de... Dice alguna sugerencia para la denominación del concepto de premio no habitual. No, a veces puede ser, o sea, o premio, el nombre que sea, o gratificación extraordinaria. Por ahí lo que sí, salario dinámico, a veces se le puede poner como dentro, con comillas, digamos, salario dinámico tal, entonces sabes que es salario dinámico y que eso después no lleve a un reclamo de que sea un concepto habitual, digamos. Cuanto más aclaremos en el concepto en sí, después evitamos los reclamos, ¿sí? Marian, sumó Marian al espacio. Bueno, ¿cómo estamos? Sí. Súper. ¿Cuánta información? Sí. Gracias, chicos, por el tiempo. Ahí, Tami, no sé si querés pasar alguna slide más. No, ahí ya terminamos. Así que bueno, después quería algo dejar que... en el chat, sí, antes de seguir avanzando, voy a dejar acá los 2 links que pasamos durante la jornada. Tenemos el primero, que es para, si alguno se quedó con alguna duda, con alguna consulta, con algo que no hayamos podido responder respecto a la ley, o algo que se les fue ocurriendo y no lo dejaron en el chat porque no tuvieron tiempo, ahí voy a mandar un form, pueden dejarlo por ahí y después vamos a contactarnos porque no nos daría el tiempo para responder todas las consultas que surjan ahora. Así que voy a dejar un form con link para ingresar. Después igual vamos a estar contactándonos por mail para hacerles llegar la grabación de todo lo que vimos hoy y la presentación que vimos hoy. Si quieren podemos ver de hacerla llegar también, si alguno tiene dudas. Y después por el otro lado, el segundo link que dejo es el instructivo es para anotarse, para recibir los instructivos y novedades. Ya tenemos mucha gente que ya se anotó. Básicamente esto es no por alguna duda particular que tengan ahora, sino porque hay gente que dice que son clientes que usan la plataforma y no recibieron los instructivos. Esto a veces pasa porque nosotros, al hacer el alta del cliente, les pedimos que nos digan quiénes tienen que recibir los instructivos y hay veces que después eso no se va actualizando y alguien puede haber quedado afuera. Pero si alguien no está recibiendo los instructivos, se puede anotar ahí para recibirlos. Si alguien tiene alguna duda o consulta, puede dejarla también en el primer form y ya después nos ponemos bien a tiro porque, bueno, por una cuestión de tiempo. Respecto a la academia que mencionaba Jorge, vamos a hacerla llegar por mail. Esta academia es exclusiva para clientes para que quieran ver la plataforma. Así que, que quieran sacarse dudas sobre la plataforma. Así que lo hacemos llegar después por mail a todos los que se hayan registrado a este webinar y sean clientes. No tengan preocupación por eso. Chicos, ha sido un gusto tenerlos acá. La verdad que es espectacular toda la información que dieron en tan poco tiempo. Evidentemente tenemos que hacer más ciclos de estos, porque me parece que hay mucha info y hay mucho para aportar. Y bueno, sin más, ¿alguien tiene alguna dudita, algo más que quiera dejar? Y si no, ya agradecemos a todos los que nos acompañaron y quedamos en contacto por mail. Perfecto, muchas gracias por la participación, la verdad. Un webinar excelente, 260 y pico de personas viéndonos, Tami. Fuimos un éxito. Que nada, como dice Marian, está buenísimo. Nosotros desde Mandú hace ya 1 año y medio, Marian, que estamos haciendo estos ciclos de webinars y la verdad que vienen funcionando muy bien. Así que nada, con Marian vamos a ver si podemos armar más de este tipo de webinars y de las actualizaciones que está teniendo Arca, que este año se viene con todo. Así que totalmente. Nada. Y de ahí vamos a ver en las dudas o consultas que dejen en el form, si vemos que hay algo que se repite, nos comprometemos a intentar armar otro más sobre algún tema en particular que haya quedado. La verdad es que tratamos de no hacerlos largos porque sabemos que todos tenemos días muy ocupados, pero hay información para abordar y está buenísimo hacerlo. Sí, por ahí sí quedaron más dudas que tienen que ver con lo técnico, más de la ley, cosas, bueno, de última nos pueden contactar después o vemos si les podemos dar una mano por otro lado, pero... Sí, totalmente, todo lo que caiga en el form vamos a intentar de hacerlo llegar. De hecho, voy a ver si puedo dejar el pin del form acá.
así, ahí lo fijo, así cualquier persona que tenga alguna duda que no haya podido ser abordada o que se le ocurra después, se puede guardar esa cosa y nos lo deja. Vamos a estar atentos a eso. Así que bueno, para todos los que iban preguntando, vamos a mandar el video después. Y bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Tami, fue un gusto tenerlo, muchas gracias a Crow por acompañarnos una vez más en otro evento de éxito y de mucha información útil. Y bueno, gracias a todos por estar hoy, nos vemos en la próxima edición. Y bueno, un gusto, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Chao, chao.